Bueno, pues yo creo que podemos ir dando comienzo a este segundo foro que realizamos aquí en MotorTech, esta importante feria del mundo de la automoción, del mundo del recambio, de la empresa auxiliar, y sobre todo dar las gracias a IFEMA, que por fin podemos recuperar este tipo de eventos, ¿no?, donde nos podemos ver todos, y además desde ayer ya, bueno, desde antes de ayer ya, sin mascarilla, que eso es algo ya que nos llena, como se suele decir, ¿no?, de alegría y satisfacción. Hoy vamos a abordar aquí en este segundo foro, bueno, pues las nuevas tecnologías y reciclado y valoración del neumático fuera de uso. Como siempre, contaremos con la participación de 3 personas implicadas directamente en todos estos nuevos desarrollos, sobre todo afrontando lo que supone el neumático fuera de uso o el neumático reutilizado. Voy a pasar a presentarlos. Y para ello contamos con la presencia de, en primer lugar, José Miguel Vicente Gomilla, que es jefe del programa de transferencia y tecnología en la Generalitat Valenciana y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. José Miguel, bienvenido. No sé si nos escuchas. Bien, no, te estaba presentando y era para, bueno, pues para darte la bienvenida. Que por cierto, José Miguel tiene previsto explicarnos un poco, hablarnos un poco del test mini, que es un nuevo concepto, un concepto que está muy desarrollado, un concepto que nos va a explicar además a través de estas una serie de imágenes que vamos a proyectar. Y empezaremos el foro con él dándole la palabra, pero voy a seguir presentando a los siguientes invitados. Tenemos a Marcos Pérez, que es el director general de Greenval Technology, empresa dedicada a la transformación de materiales en nuevas formas de energía. Marcos, bienvenido. Gracias, un placer. Bueno, nos vas a tener que contar cosas muy interesantes, porque es verdad que están llegando nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones a este neumático reutilizado o fuera de uso, como se suele decir. Y yo creo que va a ser muy interesante porque no sé si va a ser un cambio importante, pero por lo menos significativo en el uso del neumático. Pensamos que sí. Hablaremos de ello. Y por último tenemos a Pedro Espinosa Chicote, que es el secretario general de AER, que es la Asociación Española del Neumático Reciclados. Pedro, bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Bueno, Pedro es una enciclopedia de todo lo que tenga que ver con el neumático, por lo tanto seguramente que con él aprenderemos muchísimas cosas. Pues le vamos a dar, digamos, la palabra directa a José Miguel Vicente Gomilla, que bueno, pues nos va a hablar un poco de estos nuevos conceptos, de lo que es el test mining. Y bueno, yo espero yo por mi parte te voy a pedir que lo hagas de una forma poco local, que por lo menos que me pueda enterar yo, que a mí me gusta asistir también a estos foros, pues para aprender sobre todo y seguir desarrollándome en este mundo del neumático. Así que te voy a ceder la palabra y cuando quieras tienes el mando a tu disposición. Tenemos una serie de proyecciones que nos puedes ir explicando. Bueno, adelante. Buenos días a todos. Lo que vamos a explicar un poquito aquí es nos interesa conocer el futuro, o podemos predecir el futuro. Yo diría que no. El filósofo Hiroshi Tasaka nos dice que no es posible, pero sí es posible analizar tendencias y a partir de ahí reducir la incertidumbre que hay en el futuro. Entonces, hacia dónde se mueven las tecnologías, hacia dónde se mueve la ciencia, todo esto es importante para saber realmente, no en base a las experiencias de las personas, no en base a lo que yo haya podido oír de mis participaciones en foros, etcétera, sino a partir de una evidencia objetiva que es como es las publicaciones de todos los centros del mundo que hacen desarrollos científicos y todas las patentes que registran en todo el mundo. Eso nos está diciendo algo. Pues esto es lo que el test mining va a intentar extraer. Entonces, un poquito es esto, es decir, ¿por qué es importante para un sector como el reciclado del caucho? Pues yo creo que es un sector caliente, ¿verdad?, donde cada vez tiene más repercusión en las personas, porque estamos todos muy concienciados con el medio ambiente y, lógicamente, el reciclado de los neumáticos pues es cada vez más relevante. Y en un sector como este, ¿verdad?, donde
las inversiones hay que aquilatarlas mejor, hay que ajustarlas mejor para reducir el riesgo, es bueno saber qué es lo que se está haciendo, hacia dónde se mueven las cosas, de manera que podamos apostar por aquellas tecnologías que tienen menor riesgo, ¿no? Eso es un poquito. ¿Qué más? Esto que vemos aquí, por ejemplo, es una caracterización de una empresa suiza en concreto, que se dedica a la desvulcanización. Está desarrollando patentes para desvulcanizar, es decir, para romper los enlaces entre el azufre y el caucho. Y bueno, pues podemos ver si los investigadores o los desarrolladores de tecnologías colaboran con otras empresas. Podemos ver si están relacionados, podemos ver quiénes son los principales inventores, los principales desarrolladores, y luego podemos ver sus patentes, con quiénes están relacionados, es decir, cuál es el árbol de relaciones que hay con otras empresas, si sus tecnologías son limpias o están basadas o se apoyan en tecnologías de otras empresas. Es decir, podemos valorar realmente si es una empresa que vale la pena de manera independiente, o es una empresa que a su vez depende de otras empresas para desarrollar su tecnología. Esto lo podemos ver en este tipo de enfoques. Aquí podemos ver una lista de empresas sobre desvulcanización. La pregunta es un poquito si Europa está perdiendo el tren frente a Asia respecto al desarrollo científico o al desarrollo tecnológico. Y aquí este es un listado de empresas desde el año 2019 al año 2022 que han registrado su actividad, quiénes son, y estamos viendo empresas suizas, italianas, de otros países donde sí, hay algún asiático, pero están recuperando terreno los europeos, y yo creo que eso es una buena señal. La otra cuestión es en algo como, por ejemplo, en tecnologías particulares, como por ejemplo el combustible desarrollado a partir del reciclado de neumático. Aquí sí que podemos ver que hay muchas empresas de Malasia, de Singapur, asiáticas en definitiva, que están liderando un poquito este esfuerzo. Pero también están conjuntamente con empresas norteamericanas y empresas europeas, ¿no? Ahí podemos ver. Para hacer estos análisis hemos utilizado o hemos analizado más de 11.500 familias de patentes y más de 20.000 artículos científicos. ¿Qué nos están diciendo esos artículos? ¿Qué nos están diciendo esas patentes? Aquí vemos algunas dinámicas en el tiempo. No es solo que alguien tenga muchas patentes, sino está creciendo, está activo actualmente. Esto lo podemos ver a través de las tendencias en el tiempo. Aquí podemos ver estas empresas, su nivel de participación. En cuanto a conocer un poquito por qué estas empresas están introducidas en el ámbito digamos, están más introducidos en el ámbito del reciclado del caucho, podríamos decir que en el mundo asiático, digamos, los requerimientos o las normativas son más laxas que en el mercado europeo. Pero esto está cambiando, y esto ha hecho que estas empresas estén desarrollando tecnologías en ese sentido, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver algunas otras tendencias relativas a la pirólisis, es decir, cuáles son las empresas que están más presentes en la pirólisis. Y dentro de las distintas tecnologías podemos ver cómo la pirólisis va muy por delante respecto a otras tecnologías de aprovechamiento de los neumáticos, ¿sí? De una manera creciente en el tiempo y por encima de los demás. En la última parte de la última gráfica, la línea amarilla representa el enfoque biológico a la hora de reciclar los neumáticos. Vemos ahí que tiene menos nivel de respuesta que la pirólisis, pero
como decía, en los últimos 3 años ha recuperado importancia. Finalmente, pues aquí vemos el uso de distintas fibras que se obtienen a partir del reciclado de neumático. ¿Cuáles son, sobre qué se están investigando el uso de fibras más amigables con el medio ambiente, más recuperables, etcétera? Y, por lo tanto, qué nivel de publicaciones hay sobre cada una de estas fibras. Y esto es básicamente lo que hemos podido analizar con el Tech Mining. Muchas gracias. Hola, sí. Decía, sin duda, unos análisis interesantes, sobre todo teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías que se tienen que aplicar, ¿no? o que ya se están aplicando en el neumático reutilizado. Hay una cuestión que se ha planteado, si realmente Europa está perdiendo el tren en este sentido con estas, digamos, nuevas empresas asiáticas que también están, de alguna forma, llegando poderosamente al mercado europeo. Sí, es un poquito esto lo que vemos aquí, es decir, como decía, es decir, los requerimientos normativos, la normativa de seguridad, etcétera, que se exige en países asiáticos es menor que en Europa, pero decía, están endureciendo esa legislación y eso hace que esos países estén respondiendo de una manera importante en el ámbito científico y en el ámbito de las empresas. Es decir, yo sé que no hay una tradición tan importante en España respecto al patentamiento, pero hay un concepto que escribo ahí que es la libertad para operar, la libertad, el freedom to operate, ¿no? Y tengo una anécdota de una empresa vasca que fabrica electrodomésticos que pensaban que podían salir al mercado sin más. Es decir, porque tenían un buen producto y lo requerían en el mercado, pero cuando salieron al mercado empezaron a venir requerimientos de derechos de patentes de otras empresas alemanas, belgas, francesas, etcétera, y bloqueando la venta de estos productos, a pesar de que eran buenos. Menos mal que esta empresa tenía una patente anterior y pudo negociar con estas empresas belgas, etcétera, y pudo de alguna manera vender sus productos. Entonces quiero decir que las empresas asiáticas tienen una tradición más importante, sobre todo en Japón y crecientemente en China, para patentar todos los desarrollos que están realizando, y esto hace que la libertad para trabajar sea cada vez menor. Entonces es importante conocer qué se está haciendo para realmente encontrar aquellos espacios donde podemos crecer como europeos. Sí. Aprovecho que nuestros dos invitados también para preguntaros vuestra opinión sobre esta intervención que nos ha hecho José Miguel. En vuestro caso, Marcos, ¿cómo veis este estudio, ¿no?, en el que se relaciona la importancia de conocer el proceso de las empresas o qué capacidad pueden tener, como el ejemplo que acaba de decir, a la hora de desarrollar un producto? Bueno, muy interesante porque nos da visión de cómo se está desarrollando el mercado en diferentes áreas de investigación. Para defensa del caso español, nosotros como empresa en Greenval hemos desarrollado una patente que pertenece al CSIC, con la cual hemos logrado llevar a nivel industrial el proceso de pirólisis que mencionaba antes el profesor y nos permite transformar neumáticos fuera de uso en diferentes productos para ser introducidos en la industria. En Europa, como bien menciona en el estudio el profesor, las normas son mucho más rígidas que en Asia, no solamente en seguridad, sino también en los requerimientos de productos. Tanto el líquido pirolítico, el TPO, como el negro de carbón que se obtiene como producto reciclado, tiene unas exigencias de los fabricantes y de los industriales que van a dar uso a ese material muy elevada en comparación con lo que se hace en Asia actualmente. Adicional a eso, las normas de seguridad aplicadas para este tipo de procesos en Europa son definitivamente mucho más exigentes y es necesario que sea así. Nosotros hemos podido ver en el benchmark que hicimos de desarrollo antes de la patente con el CSIC que las tecnologías que se tienen en Asia no solo eran laxas, sino que carecían pues, de mucha normativa o de capacidad para poder ser seguras. Por lo tanto, hoy día yo podría decir que en el mercado de pirólisis a nivel europeo
hay varios desarrollos que se están generando en simultáneo. España está dando como parte de ello batalla en esos desarrollos, en esta carrera que existe actualmente. Holanda se inició primero, siguió después algunos desarrollos un poco tímidos por parte de Hungría, luego el Reino Unido y nosotros. En Estados Unidos también hay algunos desarrollos que se están generando ahora, patrocinados incluso por industrias importantes en el neumático como Bridgestone, que tiene ya un desarrollo establecido y en producción en Indiana, y hay otro en Boulder, Colorado, que también está en desarrollo. En este caso fue más bien una iniciativa privada por un grupo químico que intentó de desarrollar una pirólisis vía batch y también tuvo relativo éxito en Estados Unidos y se está desarrollando actualmente. Hoy día el tema de la pirólisis es muy importante porque, como manifestaban también en el estudio, el uso alternativo de nuevos productos como el TPO, que es el líquido pirolítico que se obtiene, el aceite pirolítico que se obtiene como consecuencia, y el negro de carbón, son altamente demandados por 1000 razones. La primera, no solamente el reciclar el neumático y darle una segunda vida con nuevos productos, sino que además esos productos tienen valor agregado. El TPO tiene un poder energético muy elevado, 45 megajoules por metro cúbico, y lo mismo sucede con el negro de carbón. Tiene una combinación de negro de carbones usados en el neumático original que, haciendo la formulación adecuada, puede ser reutilizado no solo en neumáticos, sino también en gomas, mangueras u otro tipo de productos relacionados al plástico. Entonces eso nos permite dar con un mercado hambriento de este tipo de reciclaje de productos. Bueno, veo que efectivamente desde Greenval estáis afrontando varias formas, ¿no?, de aplicar a este neumático reutilizado. La pirólisis está tomando un protagonismo importante en este foro que estamos desarrollando. Te voy a seguir preguntando sobre el tema de la pirólisis. Pedro Espinosa Chicote, en representación de la Asociación Española del Neumático de Reciclado, ¿cómo ves esta primera introducción en donde la importancia tan grande que tiene el conocimiento de las empresas de lo que se puede o no se puede hacer, o las patentes que se registran, ¿no?, para, sobre todo en el tratamiento del neumático reutilizado? ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, yo estoy escuchando muy atentamente, y encajar, digamos, dentro de la industria del recauchutado, lo que están hablando ellos, pues para nosotros es muy interesante, como también lo es interesante para el fabricante de neumáticos de nuevo. El recauchutado no deja de ser un neumático nuevo fabricado sobre una estructura que puede tener una segunda, tercera o cuarta vida. Todo lo que sea del neumático, todos sabemos que es como el cerdo, se aprovecha todo, ya lo estáis viendo, que se puede hacer de todo. Entonces, a medida que estas industrias, estas empresas, estos investigadores consigan productos para fabricar neumáticos nuevos, nosotros lo aplicaremos también a nuestra industria, que no es otra que construir neumáticos nuevos sobre carcasas ya reutilizadas. La economía circular del neumático pasa por el recauchutado, siempre lo hemos dicho. ¿Qué es economía circular? La diferencia entre la economía circular y la economía lineal era producir materia prima, hacer un producto y eliminarlo. Estos señores no lo eliminan, sino que van a hacer nuevos productos que van al principio de la cadena. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Pues nada más que cogemos neumáticos que han sido utilizados y hacemos lo mismo. Cogemos la subestructura, la aprovechamos, aplicamos nuevos materiales y construimos un neumático nuevo. Neumático nuevo. Los neumáticos son neumáticos nuevos, construidos sobre una carcasa ya reutilizada que ha pasado por nuestro proceso productivo y que nosotros hemos verificado que puede tener una segunda vida. ¿Y para qué tiene que ser segunda vida? ¿Para qué se va a utilizar? ¿Y en qué medida esa estructura va a aguantar unos índices de carga, unos índices de velocidad, que los va a hacer el propio fabricante de recauchutado, que es un fabricante responsable de lo que va a sacar al mercado? Y ese producto que saca al mercado es un neumático homologado, con todas las bendiciones, específico para un trabajo, y que además pues va a poder también utilizar este tipo de es curioso que hayan mencionado en esta exposición que has hecho del neumático reutilizado, sí, la expresión de nuevo, que efectivamente al final se convierte prácticamente en un neumático nuevo. Es que en el foro anterior que hemos tenido la intervención, sí, por parte de la administración, el poco interés que hay en usar ese neumático reutilizado en vehículos públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía queda por asimilar el concepto de que es prácticamente un neumático nuevo. Esa tendencia va a cambiar porque los tiempos están cambiando. Antaño tampoco se decía que las parturientas podían ir en el tren porque iban a tener los hijos prematuros, y eso se defendía, y bueno, pero el día de mañana se está viendo que la materia prima es limitada y cada vez se va a utilizar más. Además,
no solo en España, en Europa, en el mundo entero, el mundo del recauchutado está teniendo un auge lento para nuestra forma de ver, pero sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás. Ya no se habla del recauchutado o el renovado, nos gusta decir también, o el recuperado, como se hablaba hace 20 años. Y además es que el recauchutado tecnológicamente está a la misma altura que el neumático nuevo, porque se le está exigiendo lo mismo. Se le está exigiendo adherencia, se le está exigiendo comportamiento en nieve, se le está exigiendo durabilidad, se le está exigiendo lo mismo. Sí, igual hay que... Y lo está dando, que es lo que la gente no lo dice. Igual hay que introducir conceptos nuevos en vez de recauchutado, que parece que suena peor. Renovado suena mucho mejor. Renovado, reconstruido, remanufactured, que dicen los ingleses. Vuelvo con el permiso de José Miguel, con Marcos Pérez. Hemos hablado de la pirólisis, nos has hecho una breve introducción de lo que supone el uso, el desarrollo de la pirólisis, pero ya te voy a preguntar más concretamente qué es la pirólisis para el neumático fuera de uso y qué se consigue con ello. Bueno, la pirólisis es un proceso conocido ya de hace muchos años. Existe la pirólisis, yo creo que desde los egipcios. Hay hornos de pirólisis de muchos años atrás. La pirólisis no es otra cosa que hacer un proceso termoquímico en ausencia de oxígeno. En nuestro caso, es una cámara de calor que en presencia de nitrógeno transformamos o hacemos la sublimación de un sólido y lo gasificamos y el otro resto de sólido se trata al final. La pirólisis no es más que eso. Un proceso termoquímico se denomina termólisis, en los cual transformas un sólido, lo gasificas, toda su parte gasificable y los sólidos residuales quedan dentro del proceso para un segundo proceso en el sistema. La tecnología de Greenvale lo que ha logrado es en un reactor único, horizontal, de proceso continuo, cargar como una factoría trozos de neumático triturado, por una parte, a un ambiente libre de oxígeno, en presencia de nitrógeno, a unas temperaturas importantes, y logramos gasificar ese material y sublimamos todos sus vapores, los concentramos, logramos un líquido pirolítico con él, que es un aceite especial de alto poder calorífico. El gas no condensable pasa a unos tanques que se reusa dentro del proceso, por lo tanto nuestra planta es totalmente autónoma, no requiere más que un arranque de gas externo, el resto del proceso usa su propio gas. Y el, comillas, negro de carbón recuperado, cenizas, mal llamado en algunas partes, es un cóctel de diferentes negros de carbón que se usan en el proceso de fabricación del neumático, que se recupera y se toma y se hace un pequeño proceso de purificación para poder entregar al mercado de nuevo. No generamos de un residuo, sino 3 productos sin generar un nuevo residuo. Entonces, otorgas al mercado una solución de un neumático que es una pieza de ingeniería muy compleja, difícil de destruir, a una transformación de nuevo en materias primas básicas, un concentrado de alto poder calorífico, que es el aceite pirolítico, y un gas de síntesis que reusas en el proceso, sin generar nuevo residuo en él. Por lo tanto, es una solución nueva a la desaparición total de cualquier residuo neumático en ello. Y directamente todo este proceso, ¿qué beneficios le aporta al neumático final? La utilización, en este caso, de la pirólisis. Claro, el negro de carbón recuperado, para la fabricación de un neumático tipo, necesitas 28% en peso de ese neumático es negro de carbón. Ese negro de carbón utilizado en el neumático tradicional, que es de diferentes categorías, cuando se recicla en este proceso, puede ser reutilizado otra vez en la fabricación, bien sea de mangueras, gomas, otros neumáticos, con la formulación adecuada, que permita de nuevo darle nueva vida a ese proceso de recuperación. Por lo tanto, es importante porque ya no tendrías que volver a tener que generar tanto volumen de negro de carbón virgen. El negro de carbón virgen proviene del fondo de barril de las refinerías. Cuando tú obtienes la parte más gruesa del crudo tratado en refinería, se somete a un proceso para generar negro de carbón. Ese proceso, además de alto contenido, o por lo menos de residuo en CO2. Por cada kilo de producción de negro de carbón, necesitas generar aproximadamente 3.6, 3.8 kilos de CO2. Con el proceso pirolítico de recuperación, tú tomas al neumático, lo sometes al proceso en el sistema y solo generas 490 gramos de CO2. Por lo tanto, la recuperación es solo del 8% en huella de carbono y eso lo hace mucho más amigable al ambiente que producir directamente más negro de carbón en el proceso. Entonces, introduces un nuevo producto con una huella de carbón muy baja.
Si a eso le añadimos que, como decía Pedro, se aprovecha del neumático como en el cerdo, se aprovecha todo, pues mucho mejor, ¿no? Porque lo que nos estás contando es un procedimiento de reutilizar el neumático sin contaminar, al contrario, Además, ofreciéndole todavía más posibilidades. Y en cuanto a prestaciones al final, en el neumático final, ¿algún valor añadido? El negro de carbón se comporta de la misma manera porque el proceso pirolítico se hace con unas temperaturas bajas, comillas, para no afectar la estructura carbonosa que mantiene el negro de carbón como producto final, y sí tiene usos en algunos componentes del neumático. El neumático, como dije antes, es una pieza de ingeniería compleja que le damos poco valor muchas veces, pero es lo que nos mantiene en la carretera. Y ese neumático tiene muchos componentes que necesitan una precisión muy específica. Este negro de carbón reciclado se puede usar en varias partes de la fabricación del neumático, quizás no en la banda de rodamiento principal, pero sí en otros sectores que estén allí. Yo pienso que con el tiempo los fabricantes de neumáticos irán poco a poco mejorando también sus propias fórmulas y empezaremos a hacer que esa recuperación de negro de carbón sea más utilizada en el futuro. Pero hoy día tiene usos allí, como también lo tiene, por ejemplo, en el uso de tintes o en el uso de plásticos para colocarle mayor resistencia, o en el uso de gomas o en el uso de mangueras. O sea, tiene un ámbito amplio de utilización al final. Por lo tanto, el reciclado se vuelve a colocar en el mercado y tiene un valor apreciable para ello. José Miguel, por vuestra parte, este uso que nos cuenta Pedro sobre la pirólisis que nos está explicando desde vuestro estudio, ¿qué nivel de importancia tiene la pirólisis con todo lo que nos habéis contado también de nuevas tecnologías que estáis o que se están desarrollando? Aquí es donde se ve más claro un poquito esto, es decir, ahí vemos distintas alternativas para tratamiento de neumáticos y, como se ve, donde hay más actividad a nivel de patentes, a nivel de investigación, etcétera, es la pirólisis, porque está dando unos resultados interesantes. A corto plazo es la tecnología más viable y la tecnología que mejores resultados está dando, y eso se ve ahí. Hay otras tecnologías de futuro, como vemos ahí, las tecnologías biológicas y tal, pero de momento la pirólisis es la que va adelante. Sí. Estamos en una época en la que palabras o conceptos como pues ecología, productos cada vez más ecológicos, todo esto está muy al día, y parece que si ofreces algún producto que es más ecológico de lo que era antes, bueno, pues tiene un valor añadido. Pedro, en este sentido, ¿el neumático reciclado o recauchutado es un neumático ecológico? Bueno, vamos a ver, ahí hay que puntualizar porque no se le reconoce lo ecológico es que el neumático recauchutado. Siempre los fabricantes de nuevo hablan de que el neumático reciclado tiene un comportamiento en vida que no tiene el neumático nuevo. Y yo voy a decir una cosa que igual a alguien le molesta. El neumático reciclado, el neumático recauchutado, reconstruido, primero, en el sector primario, o sea, construir un neumático cuesta mucho menos reconstruirlo que construirlo, con lo cual ahí somos, vamos, y ya lo están reconociendo. El último artículo de Goodyear dice que el 64% se ahorra en petróleo el reconstruir un neumático Goodyear con banda de Goodyear sobre una carcasa Goodyear ya fabricada. O sea, ya los fabricantes han tenido que tragar el sapo de decir, efectivamente, ecológicamente, el neumático reconstruido es mucho más ecológico que reconstruirlo. Y en comportamiento se lo van a volver a tragar. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos se están dando cuenta que el comportamiento en frenada, en resistencia a la rodadura, incide en la banda, y las bandas están avanzando a un nivel brutal. Hay grandes compañías como Cryburgh, Vipal, Ellerbrock, que están fabricando bandas mucho más eficientes que las bandas de origen. El neumático sale en origen con bandas a lo mejor menos eficientes. Entonces, la eficiencia del uso del recauchutado también está dando unos valores ecológicamente muy positivos. Entonces, el neumático recauchutado es ecológico en las dos vertientes, en su fabricación y en su utilización. Porque además el neumático reconstruido, recauchutado o renovado se puede reconstruir, renovar o recauchutar para un uso específico mucho más rentable ecológicamente que como para cuando estaba. Me explico. Neumáticos de carretera para empresas que solo lo utilizan en grandes rutas,
neumáticos de obra para empresas que se dedican a la obra, neumáticos de nieve para empresas que hacen obra en la nieve. Es decir, podemos reconstruir o construir sobre carcasas neumáticos mucho más eficientes y mucho más ecológicos de lo que la gente se imagina. Podemos añadir además que los fabricantes también incorporan o piensan en la posibilidad del neumático reutilizado. ¿Y por qué no hablan de sus recauchutados? Porque lo tienen vendido. Si es que el recauchutado es un neumático que se despacha casi que antes que venderlo. Y la administración, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración? La administración apoyar a la industria del recauchutado y a la industria de los fabricantes del recauchutado. No con subvenciones, que no queremos subvenciones, queremos nada más que se hable, que se use y que se vea lo positivo que es reutilizar recauchutado en fábricas españolas, fabricadas, producto nacional, que además no tienen por qué coger materia prima de terceros países, que eso también es huella de carbono, que eso también supone un daño para la naturaleza, traer desde un sitio cuando lo puedes generar, como dicen estos señores, a 10 kilómetros de la misma planta de recauchutado y utilizar, digamos, y solucionar el problema que tenemos de los neumáticos de desecho, las carcasas de desecho y crear un producto nuevo, utilizable, reutilizable y bueno para la naturaleza. Bueno, y seguro. No, te iba a preguntar que seguro que tienes datos de qué porcentaje de utilización está teniendo el neumático reutilizado frente al neumático nuevo. Vamos a ver, el camión es indudable que eso va avanzando. En España estamos en el 40-45%. En otros países de Europa estamos ya casi rozando el 60%, porque lógicamente tiene que haber neumáticos nuevos. Para que haya neumáticos recauchutados necesitamos carcasas. O sea, nosotros no queremos que el 100% sea recauchutado porque eso es inviable. En turismo tenemos que avanzar y ya hay movimientos, sobre todo en países más avanzados que España, en Estados Unidos, en Asia, en China, que están contemplando la fabricación y la utilización de neumáticos de turismo. Dejar el neumático de usar y tirar y volver otra vez a reutilizar ese tipo de neumáticos. Hay mucho por avanzar y hay mucho por construir. Y la industria está preparada, ¿eh? La industria del recauchutado, tanto en España como en Europa, está preparada. Según lo cuentas y teniendo en cuenta que donde menos porcentaje hay es en el turismo, vehículo de turismo, y es el que más presencia tiene claro. en el mercado, pues es un camino importante que recorrer para el neumático reutilizado. De todas formas, con las nuevas tecnologías que estamos comentando, el neumático reutilizado va a ganar en eficacia, en prestaciones, en fin, un poco en todo para no ser digamos el segundón del neumático nuevo, sino que va a poder estar muy a la altura. Sí, porque la carrera lo que se está exigiendo al neumático nuevo, el recauchutado lo está cumpliendo. Y la industria del recauchutado no se ha quedado atrás y está avanzando al mismo nivel que el neumático nuevo. Volviendo con Marcos Pérez, que nos has comentado, estáis muy involucrados en este desarrollo, por ejemplo, de la pirólisis, pero tenemos entendido que tenéis 4 plantas en proyecto aquí en España. ¿Cómo está actualmente esta situación? ¿Cómo se están desarrollando estas plantas? Sí, hemos firmado un convenio con TNU, donde logramos el acceso a unos 40.000 toneladas año de chips para procesar en neumáticos. Ya tenemos conversaciones con diferentes comunidades autónomas para la ubicación de estas plantas. Estamos ahora en el proceso de obtención de permisos y si todo sale como está en calendario, deberíamos el año que viene empezar ya construcción y algunas de estas plantas ponerse en operación. Y se ve es a corto plazo, podremos disfrutar de esa producción de las plantas en breve. Por supuesto, yo pienso que en un año deberíamos estar ya iniciando producción de algún tipo. Pues vuelvo con José Miguel, Vicente, hablando de este estudio que desarrolláis tan interesante, que la verdad es que comprometerse a saber o a informarse de todo lo que es necesario para las empresas para que puedan tener bueno, pues este proyecto, ¿no? A futuro a través del test mainline, que me parece una cosa asombrosa. Te hago una pregunta más directa, si nos puedes anticipar qué tecnologías para el reciclado de neumáticos van a ser las que imperan en un futuro. Bueno, aparte de la pirólisis, que tiene un protagonismo. En esta gráfica que vemos ahí estamos viendo la pirólisis, los microondas, otro tipo de tecnologías y finalmente las biológicas, ¿no? Es decir, y no en vano la lista de palabras que están extraídas a partir de los textos de las patentes
nos hace una medición de qué palabras son las que más se utilizan. Y es curioso que en los primeros lugares están ya bacterias para el reciclado de neumático, es decir, bacterias para descomponer los enlaces de azufre y del caucho. Entonces es muy interesante, sí. Pues parte de... Vemos que la pirólisis predomina, pero las otras van creciendo también, sí. Por parte de Greenvale se está también focalizando, poniendo el foco en algún otro proyecto, además de la pirólisis para, en este caso, el desarrollo del neumático usado. Actualmente la concentración es en tratar de lograr productos de la más alta calidad, que es lo que estamos tratando de hacer con el proceso. Hoy día lo obtenemos y eso es lo que nos hace competitivos en Europa. Visualizamos cosas a futuro relacionadas también al plástico, que pudieran verse involucradas en procesos de pirólisis también, y cosas de ese estilo. Pedro, estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevos avances desde la asociación del neumático reciclado. ¿Habéis puesto el foco en algún tipo de neumático o de forma de fabricar el neumático que, digamos, que creéis que va a ser mejor con una tecnología de estas nuevas que están llegando? Vamos a ver, el recauchutado ahora mismo lo que está haciendo es adquiriendo todos los compromisos de fabricación y de tecnología del neumático nuevo. Si el neumático nuevo el día de mañana adquiere este tipo de compromiso con las industrias que van a crear nuevos materiales, lo asimilaremos. Lo asimilaremos como hemos asimilado la eliminación de aceites aromáticos, como hemos asimilado algún tipo de caucho natural que ya se consume menos, los famosos cauchos sintéticos que tienen un comportamiento en durabilidad y en prestaciones mejores para el neumático. O sea, nosotros vamos a ir asimilando todo lo que vaya asimilando y todo lo que se le vaya pidiendo al neumático nuevo, al mismo nivel. O sea, que al final lo que decimos, ¿no? Que conseguir un neumático recauchutado o con un comportamiento similar al nuevo. Iba a añadir la palabra esta nueva, que ahora no me acuerdo, que parece más nuevo que nuevo. que recauchutado, ¿no? Vamos a ir finalizando este foro tan interesante, conociendo estas nuevas tecnologías. José Miguel Vicente, ¿algo que añadir a este estudio que realizáis sobre el test mining? ¿Algo que creáis que todavía está por producirse o por desarrollarse? Sí, bueno, aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes actuales de reciclado de neumáticos, pero estamos viendo que hay otras alternativas también y desde luego si queremos construir una cadena de valor de reciclado de neumático en Europa, hay que saber bien hacia dónde podemos integrarnos, hacia dónde podemos orientarnos, con qué tipo de organismos conviene relacionarse, con qué tipo de investigadores, con qué tipo de empresas, etcétera. Y creo que estos estudios complementan los trabajos que se están haciendo en este sentido, ¿no? Es una cosa generalizada en las empresas, quizá las que tienen cada vez más conocimiento de su situación, de su producción, de cómo pueden desarrollarla todavía. Bueno, esto es, digamos, para conocer un poquito de manera estratégica hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? Es decir, esto lo que nos da es una medición de cómo se mueven las cosas, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo próximo que va a venir. Es decir, porque si estamos investigando sobre un tema, lógicamente vendrán soluciones. Lo hemos visto con las vacunas, lo hemos visto con todo. Es decir, no hace falta más que ponerse a trabajar para poder desarrollar nuevas soluciones. Medimos qué están trabajando y podremos saber cuáles son las próximas soluciones que van a venir. Entonces podremos apostar mejor si queremos invertir en esas nuevas soluciones, siguiendo trabajando en las actuales. Eso es lo que yo creo que hay que... Marcos, ya te he preguntado por si estáis indagando en nuevas tecnologías, pero ¿cómo veis, cómo se va a asentar todo esto nuevo que se está desarrollando? ¿Esto va a ser inmediato? ¿Esto son aplicaciones inmediatas que llegan o tienen un proceso todavía un poco largo? Como todo, tienen un proceso de maduración. Nosotros realmente agradecemos mucho la colaboración que hemos tenido con el CSIC, con quien hemos logrado una empatía tremenda a través del doctor Ramón Murillo, quien ha desarrollado la patente y con quien hemos colaborado codo a codo durante todo este proceso.
y creemos que vamos a tener más colaboraciones con ellos, por supuesto, porque ha sido muy fructífera, ha sido un ejemplo de participación público-privado muy interesante y creo que eso es lo que se debe desarrollar y se debe incentivar. Todo esto, políticas nuevas que se han generado en España recientemente con los fondos Next Generation y otros más relacionados a investigación y desarrollo, van a contribuir mucho en este tipo de procesos y por lo tanto la apertura a que haya empresas como nosotros que están de alguna forma innovando en este tipo de tecnologías deben también tener acceso y contar con el soporte de este tipo de fondos para poder, en la carrera tecnológica que tenemos frente a países un poco más desarrollados que nosotros, e incluso contra Asia, poder estar a la vanguardia y poder llevar la tecnología al final a feliz término. Actualmente estas cosas llevan un poco tiempo, por supuesto, pero con el ritmo que llevamos hoy día somos bastante competitivos en toda Europa frente a todos estos desarrollos asiáticos y seguro con mayor calidad y mayor seguridad a la hora de implementarse. Hay que recordar siempre que este proceso pirolítico involucra la transformación con hidrocarburos y eso requiere de niveles de seguridad muy altos y por lo tanto en Europa se logra. En cualquier caso podemos decir que se avanza adecuadamente. Así es. Pedro Espinosa, para terminar, ¿alguna recomendación para que el neumático reutilizado tenga más presencia en el turismo que podamos añadir aquí? Pues me voy a las tres demandas de toda la vida que tenemos en recauchutado. La primera es la liberalización total del mercado de recauchutado en el mundo. Todavía hay países que prohíben o que ponen trabas a la importación y exportación de neumático recauchutado o reconstruido. Sí que es verdad que es más ecológico en cuanto se localiza en una zona y se utiliza el neumático de esa zona, pero el mercado recauchutado no tenía por qué estar prohibido en ningún país la entrada a ella. La segunda es que creo que se va a conseguir, que es considerar la carcasa como un subproducto, no como un residuo, y que la carcasa sea un subproducto para la industria del recauchutado, no como neumático fuera de uso, sino como subproducto. Y la tercera, y muy importante, que es la que estamos luchando ahora, es porque se considere, ahora se va a pedir exigir a los transportistas y a las empresas de transporte que cumplan con unos parámetros en emisión de CO y de huella de carbono. Entonces queremos que aquellas empresas que utilicen recauchutado no solo tengan una ventaja por el ahorro primario de ese producto, como he dicho, sino también por el secundario, que es por la baja emisión de huella de carbono de nuestras bandas eficientes, cuando esas sean las que usen el recauchutado, y que ellos puedan aplicarlo, digamos, a sus políticas de ahorro. Y ahí estamos, en eso estamos luchando, y en lo que venga y que el sector necesite, para eso estamos. Bueno, yo creo que en estos dos foros que hemos realizado sobre el neumático usado, el neumático reutilizado, ha quedado claro la importancia que tiene este tipo de neumáticos, la seguridad y el valor añadido que aportan a su utilización, que bueno, pues con las nuevas tecnologías que van llegando y cómo se van construyendo, sin duda es una opción muy viable incluso para una primera apuesta. Lo que pasa que bueno, a ver si también la administración apuesta por ello y los vehículos de orden público pues también pueden montar ese tipo de neumáticos sin mayores restricciones. Solo me queda despedir a los invitados de hoy. José Miguel Vicente Gomilla, jefe de programa de transferencia de tecnología de la Generalitat Valenciana y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Espero que hayas podido explicar por permitir a través de nuestra estos resultados. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Marcos Pérez, director general de Greenval Technology, que es empresa dedicada, como decimos, a la transformación de materiales en nuevas formas de energía. Gracias también por tu participación. No, gracias a ustedes por permitirnos explicar nuestra tecnología y mostrar a la gente las capacidades que se pueden desarrollar en España. Y Pedro Espinosa Chicote, secretario general de AER, que es la Asociación Española del Neumático Reciclado. Gracias también por tu participación. Gracias en mi nombre y en nombre de la industria recauchutada española, portuguesa, que está aquí presente y a la cual pues son los verdaderos artífices de que haya un producto en el mercado que ahí está, dando guerra, que es lo que tiene que hacer. Ya lo creo, sobre todo eso, dando guerra, ¿verdad? Pues nada más, hasta aquí estas nuevas tecnologías de reciclado y valoración del neumático fuera de uso. Muchísimas gracias por su asistencia y si parece le damos un aplauso a nuestros tres participantes. Y seguir disfrutando de MotorTech, que la verdad que está espectacular como está montado. Gracias a todos.